Hola, buenos días, mi nombre es Ani Loren Carrión Ramón, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, estoy cursando actualmente el tercer ciclo de Medicina Paralelo B y en este video le voy a exponer acerca de las relaciones y vascularización de los conductos excretores del riñón, así como la uretra masculina, femenina y también la vejiga. Entonces comenzaremos hablando de los conductos excretores, que tenemos los cálices renales y la pelvis en primer lugar. Los cálices renales, vamos a encontrar cálices renales mayores y cálices renales menores. Los cálices renales menores son estas pequeñas ramificaciones de aquí que se van a agrupar en grupos de 2 a 4 cálices menores y en conjunto van a dar paso a un cáliz mayor. Acá en esta foto la podemos ver mucho mejor. Acá tenemos los cálices menores y en su conjunto van a dar paso a un cáliz mayor. Luego este cáliz mayor con los demás van a agruparse y van a desembocar en este espacio conocido como pelvis renal. Después de la pelvis renal, esta se continúa inferiormente con el uréter. Ya, entonces también podemos destacar dentro de los cálices renales mayores una característica mucho más grande. Tenemos aquí cálices renales ampulares y cálices renales ramificados, o sea que tenemos dos tipos. Muchas veces en este tipo, que son los ampulares, los cálices renales menores van a desembocar directamente en la pelvis. Y en el caso de las cálices renales mayores, estos van a desembocar un cáliz renal menor, mayor, y luego pasa a la pelvis, como normalmente. Ya, entonces, una vez visto esto, podemos hablar un poquito más sobre la pelvis renal. Ya, entonces, si nos ubicamos en esta parte, todo este espacio que estoy señalando es la pelvis renal. Esta va a constar de una cara anterior, justamente esta, y si le damos a imaginación, le damos la vuelta al riñón, encontraremos una cara posterior, encontramos un borde superior que es convexo, un borde inferior que es cóncavo, encontramos la base que es todo esto y un vértice que se continúa con el uréter inferiormente. Ya, entonces, dentro de la pelvis renal podemos diferenciar asimismo dos partes, una parte extrailiar y una parte intrarrenal. La parte extrailiar va a encontrarse en lo que conocemos como ilio renal, que comprendería esta parte en donde encontramos los vasos, los nervios, los conductos que se encuentran dentro del riñón. Ya, entonces en la parte extrailiar nos ubicamos más acá, justamente en esta foto y en esta, y vamos a distinguir relaciones, una relación anterior, posterior y medial. Entonces vamos a iniciar hablando sobre la relación anterior. Entonces sabemos que tenemos un riñón derecho e izquierdo, por lo cual tendremos una relación al lado derecho y al lado izquierdo. Entonces al lado derecho encontramos que se va a relacionar anteriormente con la arteria renal, también con la vena renal, con la segunda porción del duodeno y con la fascia retroduodenal que se encontraría detrás del duodeno. Ya, por otra parte, en el lado izquierdo que dejamos a imaginación, encontraríamos que se relaciona con el músculo suspensorio del duodeno, que encontraríamos a esta parte. También se va a relacionar con la cola del páncreas. Asimismo, se va a relacionar justamente aquí en esta parte con la flexura duodeno-yeyunal, que va a permitir la conexión entre el duodeno y el yeyuno. Entonces se va a relacionar con esta flexura y también se va a relacionar con la porción móvil del yeyuno, o sea, con la primera porción del yeyuno que continuaría con el intestino. Ahora nos pasamos a la cara posterior, que encontramos justamente a este lado. Entonces igual vamos a distinguir un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces en estas dos partes vamos a encontrar relaciones. Al lado derecho vamos a encontrar la rama arterial posterior, que es la arteria renal, pero del lado de atrás del riñón. Ya también vamos a ver que se relaciona con la apófisis de la vértebra lumbar 1 y de la 2. Ya, eso es al lado derecho. Entonces, si vamos al lado izquierdo, que es justamente lo que tenemos aquí enfrente, vamos a encontrar que se relaciona con el músculo psoas mayor, que es este indicado de azul, y se va a relacionar también con la apófisis de la primera vértebra lumbar. Entonces vamos a comenzar hablando sobre la parte extrailiar de la pelvis, en donde encontramos el pedículo renal. Ya, entonces vamos a distinguir una cara anterior, posterior y medial. En la cara anterior vamos a distinguir relaciones tanto de la derecha como a la izquierda. Entonces a la derecha vamos a ver que se relaciona con la arteria renal, con la vena renal, con la porción descendente del duodeno
y con la fascia retroduodenal. Ya este es al lado derecho. Y del lado izquierdo, que ponemos a imaginación, se va a relacionar con el cuerpo del páncreas. También se va a relacionar con el músculo suspensorio del duodeno, que encontraríamos a este nivel. También se va a relacionar con la fístula duodeno-yeyunal y con la porción móvil del yeyuno. Ya, ahora nos dirigimos a la cara posterior, que encontramos aquí. Que encontramos igual un lado derecho y un lado izquierdo donde vamos a encontrar relaciones. Entonces, a la derecha se va a relacionar con la rama arterial posterior, que encontramos acá, con la apófisis de la primera vértebra lumbar y de la segunda vértebra lumbar. Ya, y a la derecha se va a relacionar con el músculo psoas mayor y con la apófisis de la primera vértebra lumbar. Ya, y también aquí podemos destacar la relación medial, en donde vamos a distinguir que se va a relacionar con la arteria renal, que encontraríamos a este nivel. Ya sabemos que se va a relacionar a nivel medial, ya que va a estar en relación tanto con la pelvis del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces encontramos la arteria renal, la vena renal, encontramos la aorta y también la vena cava inferior. Y por último tenemos la parte intrarrenal, que se va a encontrar dentro del riñón, que es exactamente esta parte. Ya, entonces esta parte que encontramos acá se va a relacionar exactamente con la vena renal, con la arteria renal, y también vamos a distinguir que las arterias se van a encontrar anteriores a las venas. Del siguiente conducto excretor del que vamos a hablar es del uréter. El uréter va a iniciar o va a comenzar su trayecto desde el vértice de la pelvis, que se encontraba a este nivel, va a descender apoyado en la pared abdominal posterior que encontramos acá atrás, va a traspasar, digámoslo, en la abertura superior de la pelvis y luego va a incurvarse cuando llega en la espina ciática. Ya que podemos distinguir que este tiene de diámetro 2 milímetros, va a tener una longitud de 25 centímetros de largo, y en esta parte, en la porción ilíaca, este se va a engrosar teniendo un diámetro de 3 milímetros. Ya aquí entonces también podemos distinguir porciones, que encontramos una porción abdominal, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción vesical. Entonces comenzaremos hablando sobre la primera porción, que es la porción abdominal. Ya, entonces comenzaremos hablando sobre la primera porción, que es la porción abdominal, que se va a relacionar anterior, lateral y medial, tanto con el uréter derecho como con el izquierdo. Entonces el uréter derecho se va a relacionar con la porción descendente del duodeno, con la fascia retroduodenal, que la encontramos detrás del duodeno. También se va a relacionar con la fascia de adosamiento entre el peritoneo parietal y con el colon ascendente, y también se va a relacionar con la arteria cólica. Eso por parte del uréter derecho. Ahora por parte del uréter izquierdo. El uréter izquierdo se va a relacionar con la fascia de adosamiento del peritoneo parietal y del colon descendente. Ya aquí también se va a relacionar con los vasos, con algunos vasos testiculares y ováricos, así como también el derecho. Tanto derecho e izquierdo se relacionan con vasos testiculares y ováricos. Ya también se va a relacionar en esta parte con la arteria testicular en el caso de los hombres y con la arteria ovárica en el caso de las mujeres. Ya igualmente en esta porción se va a relacionar con la raíz del mesocolon sigmoide. Entonces, como les había mencionado, también se relaciona lateral y medial. Entonces nos ubicamos aquí en esta parte, entonces tendríamos medial y lateral. Ya, entonces tanto el uréter derecho como el izquierdo en sentido lateral se va a relacionar con la parte subiliar que encontramos en esta parte de la cápsula fibrosa. También se va a relacionar con el colon ascendente por parte del derecho y con el colon descendente por parte del izquierdo. Ya, entonces esto por parte del lado lateral. Ahora por el lado medial. El uréter derecho se va a estar relacionando con la vena cava inferior, que recordemos se encuentra acá y acá se encuentra la aorta, entonces se va a relacionar con la vena cava inferior del uréter derecho. Y el uréter izquierdo, en cambio, se va a relacionar con la porción descendente del duodeno. Entonces, como les había mencionado, también se relaciona de manera lateral y medial. Entonces, la manera lateral que encontramos a este lado, el uréter derecho como el izquierdo van a estar en relación con la parte subiliar
del borde inferior de la cápsula fibrosa. Asimismo se va a relacionar con el colon descendente, y con el ascendente respectivamente. Ahora, del lado medial, el uréter derecho va a estar en relación con la vena cava inferior, que recordemos se encuentra acá, la estoy dibujando, la vena cava inferior. Eso por parte del uréter derecho. Ahora del uréter izquierdo se va a estar relacionando con la porción descendente del duodeno. Ya vamos a encontrar la porción descendente del duodeno. También vamos a encontrar que se relaciona con el arco vascular de Treitz. Y por último con la aorta y con la arteria mesentérica superior. Entonces esto fue acerca de la porción abdominal, que se encuentra obviamente en la parte del abdomen. Luego este desciende en esta parte en donde vamos a conocer el uréter en su porción ilíaca. Entonces va a relacionarse anteriormente y del lado derecho va a estar en relación con el extremo inferior del mesenterio, y del lado izquierdo en cambio con el peritoneo parietal y también con el mesocolon sigmoide, que encontramos justamente a este nivel. Luego la siguiente porción de la que vamos a hablar se encuentra justamente en este gráfico, que es la porción pélvica. Ya en la porción pélvica tenemos que distinguir el segmento parietal y el segmento visceral, pero estos van a tener algunas diferencias tanto en el hombre como en la mujer. Entonces vamos a describir iniciando por el segmento parietal del hombre. Ya en el segmento parietal, el uréter derecho, que encontramos justamente acá, lo voy a dibujar. El uréter derecho va a estar en relación con la arteria ilíaca interna. Entonces va a estar en relación con esta arteria. Mientras que el uréter izquierdo va a estar posterior a esta arteria. Entonces, en otras palabras, el uréter derecho va a estar anterior y el uréter izquierdo va a estar posterior a la arteria ilíaca interna. Ya también va a estar en relación con el recto en sentido medial, justamente en esta parte. Eso respecto al segmento parietal. Ahora hablaremos sobre el segmento visceral. Aquí vamos a distinguir que el uréter va a pasar lateral y anterior al recto. Entonces acá el uréter va a pasar anterior y lateral al recto. Ya, entonces aquí vamos a encontrar el fondo de saco retrovesical, que se va a estar relacionando el uréter con el fondo de saco retrovesical, y también se va a relacionar con la pared posterior de la vejiga. Entonces aquí podemos dibujar la vejiga. El uréter pasa justamente en la pared posterior, o podríamos decir en otras palabras, atrás de la vejiga. Ahora en la mujer, aquí tenemos un gráfico general en donde estamos hablando sobre la mujer y sobre el hombre también. Entonces ahora sobre la mujer en el segmento parietal. Ya entonces se va a relacionar primeramente con la arteria ilíaca interna, que la encontramos a este nivel más o menos. Ya también vamos a ver que se relaciona anterior con el ovario y también con el infundíbulo de la trompa. Entonces acá encontramos el ovario y el infundíbulo de la trompa. Ya, entonces esto es el sentido anterior, justamente en el segmento parietal. Ahora inferior se relaciona con la arteria uterina. Vamos a dibujar aquí un útero. Entonces aquí encontramos las arterias uterinas, que va a estar en relación también con esto, en sentido inferior. Y medial va a estar en contacto con el peritoneo y también con el plexo hipogástrico inferior, asimismo como con la vaina de la arteria ilíaca interna. Ya eso hemos hablado acerca del segmento parietal. Entonces vamos a distinguir también el segmento visceral. Aquí el uréter va a introducirse, podemos decirlo así, va a introducirse al mesenterio. Ya también va a estar aquí en relación con el plexo principal uterino. Entonces ahora continuaremos con la porción visceral de la porción pélvica en la mujer. Ya aquí el uréter va a introducirse, podemos decirlo así, se introduce en el mesenterio, va a estar en contacto con la vena principal uterina, también va a estar en contacto con las ramas vésico-vaginales y venosas, con las ramas venosas y arteriales vésico-vaginales. Ya, entonces aquí también podríamos decir algo muy importante, que va a pasar 1,5 centímetros lateral al fornix de la vagina. Entonces por aquí encontramos al uréter y con una distancia de 1,5 centímetros va a pasar en sentido lateral a esta parte que es el fornix de la vagina.
Ya, entonces eso respecto al segmento, a la porción pélvica en el segmento visceral de la mujer. Siguiente tenemos la porción vesical, que la encontramos justamente en este gráfico. Ya en este gráfico la porción vesical va a estar relacionándose con la arteria ilíaca. Con la arteria ilíaca justamente es esta, con la arteria ilíaca común derecha. Asimismo como con la vena ilíaca común derecha. También va a estar relacionándose con la arteria umbilical, que encontramos justamente a este nivel, la arteria umbilical. También va a estar relacionándose con la arteria vesical superior, que encontramos justo a este paso, y con el músculo elevador del ano. Entonces, esas son las relaciones que tenemos a nivel de la porción vesical. Ahora hablaremos acerca de la vascularización de los conductos excretores, tanto de la pelvis como del uréter. Pero antes de esto, me parece muy importante recalcar la constitución interna de estos conductos excretores, y recordemos que va a tener las siguientes capas. Va a tener una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. Eso podemos decir con respecto a su constitución interna. Entonces, ahora nos vamos a dirigir justamente a este gráfico, en donde vamos a evidenciar la vascularización tanto de las arterias como de las venas, asimismo como nódulos linfáticos y nervios. Ya, entonces vamos a ver que aquí va a estar relacionándose con la arteria renal, derecha e izquierda, con la vena renal también, arteria y vena renal. Tenemos que se relaciona también con la arteria ilíaca común interna, con la vena ilíaca interna, y también va a estar relacionándose con la arteria ovárica izquierda en el caso de la mujer, que encontramos justo acá, con la arteria uterina también por parte de la mujer, y por parte del varón encontraremos las arterias testiculares. Ya eso con respecto a la vascularización con venas y arterias. Ahora, respecto a nódulos linfáticos, vamos a encontrar que tanto la pelvis como los conductos excretores, tanto pelvis como uréter, van a estar inervados por el plexo renal, justamente que encontramos a este nivel. O sea, su inervación va a proceder de este plexo. Entonces, vamos a encontrar los ramos del nervio explánico mayor, del nervio explánico menor. Entonces, estos ramos van a permitir la inervación de los conductos excretores. Ya, ahora respecto a los nódulos linfáticos, que es lo último que tenemos que ver acerca de la vascularización. Aquí encontramos los nódulos linfáticos aórtico-laterales, justamente donde los estoy dibujando, que se encuentran en esta parte. También encontramos los nódulos linfáticos lumbares, y también podríamos recalcar que encontramos los nódulos linfáticos capsulares, que se encuentran alrededor de la cápsula adiposa. Entonces, esto fue lo principal acerca de los conductos excretores del riñón. Ahora veremos otro tema. Ya, entonces hemos conocido los conductos excretores. Sabemos cáliz renales menores, mayores, continuados por la pelvis, el uréter, y el uréter va a llegar justamente a la vejiga. La vejiga va a encontrarse ubicada en la cavidad pélvica, tanto en hombre o mujer va a estar ubicada superior a la cavidad pélvica, al suelo de la pelvis, y en el hombre la vejiga va a encontrarse situada superior a la próstata y anterior al recto. Aquí está el recto, aquí está la vejiga. En cambio, en la mujer, va a estar anterior a la vagina y al útero. Ya, entonces, aquí podemos ver el gráfico de la mujer y el gráfico de la vejiga en el hombre. En la mujer vamos a diferenciar, justamente en esta parte donde estoy señalando, encontramos el fondo de saco vesicouterino. Luego aquí encontramos el fondo de saco retrouterino. Ya aquí encontramos la vejiga. En este gráfico de mujer y este gráfico que diferencia al hombre, vamos a distinguir lo siguiente. Aquí vamos a encontrar el fondo de saco vesicouterino. Luego acá encontramos el fondo de saco retrouterino. Aquí se encuentra la vejiga. Acá encontramos la vagina. Acá ubicamos al fondo del útero. Aquí encontramos que se encuentra la vejiga en la cavidad pélvica, y también podemos distinguir
justamente aquí al ligamento ancho del útero. Eso podemos distinguir en el gráfico del hombre, de mujer, de manera superficial. En el gráfico del hombre, en cambio, vamos a encontrar, donde señala mi dedo, al conducto deferente, vamos a encontrar al fondo de saco retrovesical, encontramos aquí al recto y donde apunta mi dedo va a encontrarse la próstata. ¿Ya? Entonces, aquí podemos hablar seguidamente de las relaciones que encontramos en la vejiga vacía, como encontramos también en la vejiga distendida. En la vejiga vacía vamos a encontrar una cara superior, una cara anteroinferior, una cara posterior-inferior, bordes laterales, bordes posteriores y el vértice de la vejiga. Entonces vamos a comenzar hablando con la cara superior de la vejiga vacía. Ya, entonces ahora hablaremos sobre la cara superior de la vejiga vacía. Esta va a estar en relación con el útero que encontramos acá, con el ligamento ancho del útero, y también va a estar en relación con el colon sigmoide. Ya es en su cara superior. Ahora en sus bordes laterales, que aquí también podemos apreciarlo, se va a estar relacionando con el uraco y con el pliegue vesicosacro. Ya, entonces también en el vértice de la vejiga vamos a encontrar lo siguiente, vamos a ver que se relaciona con lo siguiente. Va a estar en relación también con el uraco, también con el pliegue vesical transverso, y con el pliegue vesicosacro que se encontraba anteriormente en relación con los bordes laterales. Ya tenemos la cara anteroinferior y esta va a estar en relación anteriormente con el abdomen, va a estar en relación también con la sínfisis del pubis, con la fascia umbilical prevesical, va a estar en relación con la fascia vesical. Aquí podemos distinguir a la vejiga, también se relaciona con el útero, y por último también se relaciona con el arco tendinoso del músculo elevador del asno, que encontraríamos más o menos a este nivel. Ya, luego vamos a distinguir una cara posterior inferior, que vamos a distinguir tanto en un hombre como en mujer, porque vamos a identificar diferentes aspectos. Luego encontramos la cara posterior inferior, entonces hablaremos primeramente sobre la mujer. Ya en la mujer podemos distinguir la fascia umbilical prevesical que encontramos justamente a este nivel. También vamos a encontrar el fondo de saco vesicuterino, justamente a este nivel donde señala mi flecha. Aquí encontramos al útero, aquí encontramos a la vejiga y por acá colocamos a la vagina. Ya eso respecto a la mujer. Ahora respecto al hombre podemos identificar lo siguiente. Acá encontraremos el fondo de saco retrovesical, también podemos identificar la próstata, aquí encontramos la vejiga, encontramos al conducto deferente, y estas serían las relaciones respecto a la cara posterior o inferior. Ya, entonces como ya hemos hablado acerca de los bordes laterales, vamos a indicar ahora los bordes o el borde posterior de la vejiga. Ya, entonces aquí encontramos la vejiga y va a estar en relación posteriormente con el ligamento posterior de la vejiga, que sería a este nivel. Va a estar en contacto también con el recto, que lo localizamos acá. Va a estar en contacto con el borde posterior de la vejiga. Obviamente en la vejiga, acá encontramos el ligamento y el borde posterior de la vejiga. También encontramos el fondo de saco recto vesical. En el hombre vamos a diferenciar al conducto deferente y en la mujer vamos a diferenciar en cambio el fondo de saco vésico uterino, que lo encontraremos más o menos acá, o acá podríamos diferenciarlo mucho más fácil, justamente aquí el fondo de saco vésico uterino. Entonces lo que hemos hablado es acerca de las relaciones de la vejiga cuando ésta se encuentra vacía. Ahora encontramos relaciones en sus paredes laterales cuando la vejiga urinaria se encuentra distendida. Entonces vamos a ver justamente en este gráfico, que es un esquema de la vejiga justamente se encuentra acá, lo que estoy señalando. Entonces la vejiga va a estar en relación, acá encontramos al peritoneo, acá encontramos a la arteria umbilical, por aquí encontramos al espacio retropúbico, aquí encontramos al músculo obturador interno, por acá encontramos a la fascia umbilico-vesical y también podríamos decir, bueno, creo que ya lo dije, que se relaciona con la arteria umbilical. Entonces esas serían las principales relaciones que tiene la vejiga cuando se encuentra distendida. Ya también, bueno, en el hombre podemos distinguir que también va a estar en relación obviamente con la próstata y con el conducto deferente. Además, como ya sabemos, tanto hombre y mujer va a estar en relación con los uréteres.
Con respecto a la configuración interna de la vejiga vamos a encontrar lo siguiente. Aquí encontramos un triángulo conocido como triángulo vesical. Luego encontramos acá unos orificios que se llaman orificios ureterales, asimismo como pliegues interureterales, que encontramos acá unos pliegues conocidos como pliegues ureterales, y también encontramos el orificio uretral interno, que se encontraría más o menos a este nivel. ¿Ya? Entonces eso sería lo principal respecto a la configuración interna de la vejiga. Luego tenemos a la constitución de la vejiga y vamos a encontrar lo siguiente. En este gráfico igualmente nos podemos ubicar, vamos a encontrar la mucosa, que se encuentra más interna, la mucosa, seguida por la submucosa, por la muscular y por la serosa. Ya, entonces esa sería la constitución respecto a la vejiga. Ya luego encontraríamos la vascularización, en donde hablaremos principalmente de arterias, venas, nódulos linfáticos y nervios. Entonces, justamente aquí en este gráfico vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar a la arteria ilíaca interna, que la encontraríamos justamente a este nivel. Luego encontraríamos a la arteria umbilical, igualmente. Seguidamente encontraríamos a la arteria vesical superior o arterias vesicales superiores, que encontramos acá. Y luego tenemos las arterias vesicales inferiores. Tenemos superiores e inferiores. Ya, entonces, por una parte. Con respecto a las venas, el drenaje venoso va a estar dado por la vena ilíaca interna, que la encontramos aquí, la vena grande, va a dar principalmente drenaje venoso por esta vena. Ya, entonces podríamos recalcar acá también respecto al drenaje venoso que existe una diferencia tanto en el hombre como en la mujer. Entonces en el hombre vamos a encontrar el plexo prostático, mientras que en la mujer vamos a encontrar el plexo vesical. Serían los plexos venosos. Ya, ahora eso respecto a irrigación y drenaje venoso. Luego tenemos la inervación. La inervación va a estar dada por el plexo vesical. Aquí podemos realizar un esquema en donde vamos a encontrar al plexo vesical y va a proceder estos nervios principalmente del tronco simpático. Ya aquí también vamos a encontrar al nervio explácnico sacro y al nervio explácnico pélvico. Ya, eso respecto a inervación. Ahora respecto a los nódulos linfáticos. Y lo que nos faltó hablar fue acerca de los nódulos linfáticos. Entonces aquí lo que vamos a encontrar son los nódulos linfáticos ilíacos comunes, que encontramos a este nivel. Luego encontramos los nódulos ilíacos internos, que los encontraríamos justamente donde los estoy dibujando. Encontramos los nódulos linfáticos externos, que los encontraríamos de manera más externa. Y eso sería respecto a los nódulos linfáticos que podemos encontrar en la vejiga. Lo último que vamos a hablar es acerca de la uretra, y distinguimos la uretra femenina y masculina, y vamos a comenzar con la uretra masculina. Ya acá tenemos la uretra masculina y vamos a distinguir tres segmentos: un segmento prostático o uretra prostática, una uretra esponjosa y una uretra perineal. Ya también vamos a distinguir dos curvaturas: una curvatura o uretra móvil, que se encuentra justamente acá, y una uretra fija, que se encuentra a región de la curvatura posterior de la uretra. Ya eso respecto a las generalidades. Además es importante saber que la uretra va a expandirse o va a tener su origen desde el vértice de la vejiga, desde el cuello de la vejiga, perdón, hasta tener todo este trayecto y llegar al extremo del pene. Ya, entonces esto serían las generalidades acerca de la vejiga. Ahora hablaremos respecto a las diferentes relaciones que las porciones de la uretra masculina presentan. Entonces comenzaremos hablando de las relaciones en la porción prostática. Entonces, como su nombre lo dice, va a encontrarse a nivel de la próstata, va a estar en relación con la próstata, va a estar en relación con el músculo esfínter interno de la uretra. También va a estar en relación con la próstata, obviamente, y con el colículo seminal. Aquí es importante recalcar la configuración interna, ya que va a estar configurado con el conducto deferente, con el colículo seminal, va a estar relacionado con el freno del colículo y con el orificio del conducto eyaculador derecho. Ya, eso
sería con respecto a la porción prostática. Luego tenemos una porción esponjosa. Hemos hablado de la región prostática, luego tenemos la esponjosa, entonces hablaremos de esta ahora mismo. En la porción membranosa, en cambio, vamos a distinguir lo siguiente. Entonces acá tenemos la porción membranosa y acá tenemos un gráfico más amplio para explicar. Del lado anterior vamos a distinguir al músculo esfínter externo de la uretra, vamos a distinguir al músculo esfínter interno de la uretra, luego seguido por el plexo venoso intermedio, que encontramos aquí, que está en el intervalo o entre el clítoris y el bulbo, y vamos a distinguir acá por este lado la sínfisis púbica y también la vena dorsal profunda, que lo encontraríamos a este nivel. Ya, entonces eso respecto a la porción membranosa, en su sentido o en su lado o cara anterior. Ahora, con respecto a su cara posterior, este va a estar en relación con el músculo transverso profundo del perineo, que acá no lo podemos encontrar, pero sabemos que se encuentra en la región del perineo. Ya, entonces tenemos región cara anterior, posterior, y nos falta una cara lateral para esta porción membranosa. Ya en la porción membranosa va a estar en relación con el conducto deferente, también con el músculo elevador del ano, que lo encontraríamos en esta región o a este nivel, y también va a estar en relación con la próstata. Ya, eso respecto a la porción membranosa. Por última parte tenemos la porción esponjosa, que prácticamente va a estar relacionándose con las glándulas vulvoureterales, también conocidas como glándulas de Kruper, que se encontrarían justamente a este nivel. Ya también es muy importante conocer la constitución interna de la uretra, en donde vamos a distinguir las siguientes capas. Vamos a distinguir una capa mucosa, luego vamos a distinguir una capa submucosa, una capa muscular, y luego tenemos a la túnica adventicia. Ya, entonces una vez conocido esto, vamos a hablar acerca de la irrigación, vasos y arterias dentro de la uretra masculina. Ya, entonces aquí vamos a hacer un pequeño esquema para explicar vasos y arterias. Aquí vamos a encontrar la vena dorsal profunda del pene, vamos a encontrar la vena cavernosa y la vena vulvouretral. Luego, con respecto a las arterias, encontraremos la arteria cavernosa, encontraremos la arteria pudenda interna, que se encuentra más o menos a este nivel. Luego encontramos aquí a la arteria dorsal, que sería la arteria dorsal del pene, y la arteria circunfleja. ¿Ya? Eso respecto a arterias y venas. Ahora, respecto a la inervación y los nódulos linfáticos, que podemos ubicarnos acá en este gráfico, va a estar dado por los nódulos ilíacos internos y externos, y eso respecto a nódulos. Y ahora con inervación va a estar dado la inervación por el plexo hipogástrico inferior, asimismo con el nervio dorsal del pene, el nervio pudendo. ¿Ya? Entonces eso respecto a uretra masculina. Ahora hablaremos sobre uretra femenina. Entonces, por último, vamos a hablar acerca de la uretra femenina. La uretra femenina va a constar de dos partes o dos porciones, una uretra pélvica e intraperineal. Aquí encontramos uretra pélvica e intraperineal a nivel del perineo. Va a tener una longitud de aproximadamente 3 centímetros y se extiende desde el cuello de la vejiga hacia la vulva. Ya aquí también vamos a encontrar la cresta ureteral, que se encuentra más o menos a este nivel donde lo estoy indicando. Aquí encontramos al útero, la vagina y la vejiga. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a proceder a hablar acerca de las relaciones tanto de la uretra pélvica como de la uretra intraperineal. Entonces, respecto a las relaciones de la uretra pélvica, esto va a estar relacionada lateral con la fascia pélvica y con el músculo elevador del ano. ¿Ya? Y posterior se va a unir a la vagina a través de un tejido celular denso. Eso respecto a sus relaciones. Acá también vamos a encontrar, podemos distinguir al útero, a la vagina, vamos a encontrar la sínfisis púbica, que también se va a estar relacionando en esta parte, y vamos a encontrar el ligamento inferior del pubis. Ya, eso sería respecto a esta parte de la uretra femenina. Luego hablaremos sobre la uretra perineal. Entonces tenemos la uretra perineal y aquí vamos a hacer un pequeño esquema, en donde aquí obviamente se va a estar en relación con los músculos del perineo. Entonces aquí vamos a encontrar al tabique uretrovaginal, también vamos a encontrar a la papila uretral,
encontramos el orificio vaginal, encontramos los labios mayores, encontramos los labios menores, asimismo como la hendidura vulvar. Entonces, esas serían las partes con las que la uretra perineal se va a estar relacionando. ¿Ya? Entonces, aquí también la uretra femenina, al igual que la masculina, va a tener una constitución igual, va a estar compuesto por mucosa, submucosa, muscular y la túnica adventicia. Con respecto a la irrigación arterial y el drenaje venoso, encontramos lo siguiente en este gráfico. Nos moveremos un poco para verlo de manera mucho mejor. Entonces vamos a encontrar a la arteria pudenda interna, que la encontraríamos por acá. Encontraríamos también a las arterias vesicales superiores, arterias vesicales inferiores, asimismo como la arteria vaginal. ¿Ya? Y con respecto al drenaje venoso, en cambio vamos a ver que el drenaje venoso va a estar dado por el plexo venoso preuretral, asimismo como las venas del vestíbulo vulvar. ¿Ya? Entonces eso sería respecto a esta parte de irrigación. Luego hablaremos sobre los nódulos linfáticos. Al igual que la uretra masculina, vamos a encontrar los nódulos linfáticos ilíacos internos, los nódulos linfáticos ilíacos externos, vamos a dibujarlos, ilíacos internos, ilíacos externos, y también vamos a distinguir los nervios, los nódulos linfáticos ilíacos externos mediales. Ya, entonces en sí serían los nódulos linfáticos internos y externos. Ahora respecto y por última parte a la inervación, bueno, por última parte tenemos de dónde proviene la inervación. Esta va a provenir del plexo hipogástrico inferior, al igual que la uretra masculina. También va a provenir del nervio pupendo, así como del plexo vesical y del plexo útero-vaginal. Bueno, eso ha sido todo con respecto a esta exposición de conductos excretores del riñón, vejiga y uretra masculina y femenina. Espero que lo hayas entendido, que lo hayas disfrutado mucho y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por visitarlo. Adiós.